Hola a todos, sean bienvenidos a tu podcast Temas Espirituales. Mi nombre es Oslos y para mí es un placer estar contigo cada semana. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y medular para nuestro proceso de recuperación, que es ¿qué es la sobriedad emocional? Este tema de la sobriedad emocional viene plasmado de alguna otra manera en La Próxima Frontera, en un artículo que escribe Bill W. en 1958, en el cual pues relata de alguna forma como una persona ya veterana y de años, la dificultad que de alguna forma emana este tema respecto a una sobriedad emocional. Y bueno, está muy interesante, muy importante este tema que bueno, para mí es el día de hoy muy fundamental entender que de algún u otro modo, pues tal vez un como una visión de vida, un propósito de vida en algún momento va a ser llegar precisamente a tener esta sobriedad emocional. Y pues bien, vamos a darle a este tema tan interesante. Mi nombre es Oslos y para mí, te lo vuelvo a reiterar, sé bienvenido, sé bienvenida. Un saludito a todas las personas que nos dejan sus comentarios. Déjanos en la caja de los comentarios si has encontrado la sobriedad emocional, si estás en búsqueda de ella o se te ha dificultado de alguna manera. Y pues bien, entonces en este artículo queda resumida de algún otro modo la esencia de una carta de Bill W. que le escribió a su íntimo amigo que también sufría de depresiones. Aquí es en donde de alguna forma también en el lenguaje del corazón viene plasmado el segundo despertar de Bill W., que es donde conoce precisamente a su guía espiritual, el padre Edward Dowling. Pero bien, vamos a centrarnos principalmente en esta parte de la sobriedad emocional que, híjole, híjole, fuerte, importante de trabajar, ya que de alguna forma el analizar muchas de las veces nuestros sentimientos y muchas de las veces también sentirlos, eh, nos hace de alguna forma que nosotros podamos llegar a entender cuál es nuestra conducta respecto a ciertas situaciones. Por ejemplo, a veces nuestras emociones no deberían ser ni la única herramienta siquiera para decidir el cómo vamos a actuar. Somos personas o enfermos, que a veces actuamos bajo el dominio de la emoción y este patrón de conducta o esta peculiaridad del enfermo hace que cometa miles y miles de errores. Si no, pregúntenmelo a mí. A veces tomamos decisiones en base a nuestra emoción. Es decir, estás enojado, tomas decisiones mal. Estás triste, tomas decisiones, fracasas. Estás frustrado, tomas decisiones y los resultados van a ser nulos. O muchas de las veces te sientes solo o sola, tomas decisiones y a lo largo la consecuencia pues es devastadora, ¿no? Entonces siempre nos hemos dado cuenta que nuestro estado emocional siempre ha ingerido en nuestra forma de conducirnos en la vida. Y esto de verdad que cuando lo analizamos vamos a entender, o bueno, yo he entendido que esto es lo peor que puedo hacer, ¿saben? El estar decidiendo, hablando, actuando, pensando en base a estas emociones que muchas de las veces han nublado mi conciencia, han nublado mi mente y que cuando reacciono digo, chin, creo que la regué, ¿cierto? Es como la persona que les reitero, se enoja, grita, maldice, golpea, violenta y a los 5 minutos se anda arrepintiendo. Perdóname, es como esa madre neurótica que agarra golpes al pequeño o a la pequeña, le da con el cinturón, le da con el cable, le da con la chancla y después le entra un gran remordimiento a esta señora neurótica, histérica, posesiva, arrebatada. A esta señora, imagínate, le entra un sentimiento y la embarga un sentimiento de culpa, de conmiseración, y después, ya cuando le ha dado la tunda al niño o a la niña,
va con él, imagínate, a pedirle una disculpa, ¿no? Perdóname, mi amor, no sabía lo que hacía. Yo no te quería pegar, pero es que tú no te portas bien. Eres tremendo, ¿no? Entonces, o sea, toda de la tal vez golpiza hace sentir culpable al niño, ¿cierto? Entonces, en fin, como estos ejemplos pueden haber varios. ¿Y por qué doy esto? Porque de alguna forma esta llamada sobriedad emocional es un concepto que finalmente aparece por primera vez en Alcohólicos Anónimos, ¿sabes? Esto es un dato bien curioso. Antes no teníamos o no se hablaba de una sobriedad emocional. Se hablaba tal vez de una sobriedad respecto a la bebida, ¿no? Porque muchas de las veces al día de hoy se llama abstención, ¿no? Porque muchas personas también conceptúan o capitalizan el término de la sobriedad, no solamente el hecho de dejar de beber, sino también implica una serie de cambios de pensamientos y de conductas que finalmente nos van a hacer sentir mejor y vivir mejor. Entonces, creo yo que en este sentido vamos a entrar a este tema, o ya estamos entrando a él, en donde esta sobriedad emocional la vamos a obtener a través de darnos cuentas de cómo nosotros literalmente hemos sido personas con deseos adolescentes de aprobación incondicional, seguridad total y amor perfecto que tantos de nosotros queremos y tenemos. Tenemos deseos completamente apropiados para la edad, tal vez para una persona de 17, 16 años, y nos crean una forma de vida imposible de vivir a la edad de, por ejemplo, las personas de 47 o 57, ¿no? Es como aquellas personas que de alguna forma, pues, no se equivoca la medicina y la psiquiatría. El enfermo tiene estos sesgos de infantilismo, de ser pueril y de ser una persona dependiente, ¿ok? Entonces, imagínate a una persona de 40 años pensando como uno de 17 o de 15. O imagínate una persona de 50 años pensando como una persona o un adolescente, un joven de 20. ¿Verdad que no es congruente? O más aún, a los jóvenes también nos sucede este fenómeno. Al joven de 20 años pensando como un adulto de 40. ¿Tú crees que eso fuese correcto? Pues obviamente no. Y es precisamente, es una de las razones principales por las cuales muchos de nosotros no hemos podido encontrar esta sobriedad emocional, porque vivimos a destiempo de nuestra edad. Vivimos, es más, el principio del paso 4 nos menciona, siempre fuimos precoces para vivir. Inclusive nos encantaba que nos llamaran precoces, dice ahí. Y es verdad, ¿no? Muchos de nosotros nos ha encantado vivir rápido. Hemos siempre de jóvenes, los alcohólicos, los adictos o los enfermos, quisimos tal vez comernos el mundo a puños. Nunca le dimos tiempo al tiempo, siempre arrebatamos, fuimos impacientes, no tolerábamos, siempre quisimos vivir, tal vez teníamos 13, 14, 15 años y ya queríamos vivir con una persona de 25, de 30 años. Y lo paradójico aquí, o lo irónico, es de que cuando tú llegas a esa edad, quieres ya vivir como joven. Entonces, esta discrepancia, tanto mental como de edad, cronológica, pues nos da esta parte. O sea, es decir, cuando veas a un chiquirruco o un chavorruco, a una chilindrinota, ¿qué crees? Esa persona no tiene sobriedad emocional porque no está viviendo de acorde a su edad. Ese es un sesgo característico de alguien que está viviendo una plenitud o una sobriedad emocional. Entonces, híjole, esta característica sé que a muchos de nosotros nos llega hasta molestar, ¿no? En el cual el bebesaurio de 50 años sigue viviendo de arrimado en su casa, ¿no? Entonces, muy bien, pero dice que no quiere a su mamá, dice que su mamá ha sido mala con él cuando pues mínimo lo deja vivir ahí de arrimado en su cuartucho, ¿no? Entonces, bueno, es algo contradictorio, pero es muy cierto. Entonces, siempre el alcohólico ha sufrido tremendos golpes emocionales desde esa infancia.
Entonces, ha sido también de alguna forma molestado o ha sido hostigado en diferentes esferas debido a no haber madurado emocional y espiritualmente. Entonces, una de las otras características por las cuales no podremos obtener esta sobriedad emocional es por nuestras exigencias. Esto es algo bien importante de entender. Cuando realmente somos exigentes ante lo imposible y que es sumamente penoso descubrirlo, ¿sabes? Finalmente, desde el principio del paso 7, nos habla por ello que hemos puesto por eso delante la carreta antes que el caballo. El paso 7 nos amplifica la información sobre las exigencias irracionales que tiene un enfermo como yo. Si quieres saber más de este tema, te invito a que escuches el podcast del estudio del paso 7. Por eso el paso 7 nos habla de humildad. Pero, híjole, esta parte de la exigencia en el enfermo es un tanto muy delicada y enigmática porque somos muy dados y que desde el paso 2 nos dice, hay una pequeña frase o unos pequeños párrafos en donde menciona que nos resentimos finalmente con un Dios o dejamos de tener fe en Dios porque finalmente Él no cumplió nuestras exigencias. La mujer de la cual estábamos enamorados, le pedimos a Dios que cambiara su manera de pensar y ¿qué crees? No lo hizo. Le pedimos a Dios un aumento de sueldo o un trabajo mejor y nos quedamos desempleados, imagínate. Dice también ahí, por actos de Dios nos fueron arrebatadas personas de las cuales amábamos o dependíamos. Entonces, sin lugar a duda, yo creo que esta parte de la exigencia es un sesgo conductual del enfermo como yo. Eres exigente, dicen por ahí, pobre con garrote, ¿no? O sea, ni siquiera traes para disparar, pero exiges que te dé lo mejor. Porque el enfermo así es de delicadito, de delicadita. El hombre exige que lo amen, el hombre exige que lo quieran, el hombre exige respeto, el hombre exige que su mujer, por ejemplo, ¿no? Imagínate al enfermo alcohólico. El alcohólico exige una mujer fiel, exige una mujer de casa, una mujer hacendosa. O sea, el alcohólico quiere llegar y que le soben sus piecitos. El alcohólico quiere llegar y quiere que le sirvan de comer, que le hagan caravana, fiesta, casi. Pero imagínate, el miserable deja sus 50 pesos de gasto. Imagínate, el miserable ni siquiera puede hacerse responsable de sus propios actos. Bueno, es más, no parece tu pareja, parece tu mamá, ¿no? Entonces, imagínate a este berrinchudo, a este bebé berrinchudo, el cual quiere cosas y lo más paradójico es que él no quiere dar nada, ¿sabes? La persona exigente se siente una persona omnipotente. Y también tenemos del otro lado a las mujeres, ¿no? Tú quieres un hombre fiel, quieres un hombre que te trate como una doncella, como una princesa, ¿no? Que de alguna forma te provea de todo lo que requieras, ¿no? Y eso le exiges al pobre diablo de tu marido, de tu pareja, cuando desde el inicio tal vez te dijo tu mamá, con ese balagardo no, hija, ¿para qué te vas a casar? No te cases, si luego se le ve la pinta que es un vagabundo, que es un irresponsable, que es marihuano, que es borracho, que es lambecazuelas, que es rascacazuelas, es como cuando ay, hija. ¿Y tú qué le dijiste? No, yo lo amo y con mi amor va a cambiar. Bueno, pues ahí está el resultado entonces. Entonces fíjense cómo el enfermo, tanto hombres como mujeres, estamos plagados por exigencias irracionales que difícilmente
nos van a conceder tanto una persona, porque la exigencia viene a través de no reconocer que finalmente las personas van a tener deficiencias al igual que yo, que todos somos seres humanos y vamos a fallar de algún u otro modo. A veces el exigente quiere perfección en los demás cuando es la persona más imperfecta, ¿no? Entonces, esto es un tema muy importante, controversial, porque finalmente por eso no alcanzamos la sobriedad emocional. Primeramente, por esta situación infantiloide. Segundo, por el ser una persona exigente, exigente, ¿no? Entonces, por eso es de que al entender qué es la sobriedad emocional, lejos de juzgar, lejos de ver los factores de riesgo que tenemos emocionales por los cuales no obtenemos esta misma, podemos darnos cuenta que, híjole, la verdad es de que cuando leo o pongo a meditar este podcast o este programa, pues me empiezo a dar cuenta que he sido muy exigente en la vida. Exigí muchas cosas en la vida, le exigí a muchas personas, pero aquí la situación es que yo no daba nada. O sea, es una situación de un niño rey, ¿no? Querer como recibir todo, pero tú no querer dar nada. Porque tú exiges respeto, pero aquí la pregunta es, ¿tú respetas? Tú exiges que de alguna forma te crean a ti o pides confianza. Y aquí la pregunta es, ¿tú confías en los demás? ¿Tú pides comprensión? Aquí la situación es, ¿tú comprendes? Y aquí es muy, me alude mucho a lo que es la oración de San Francisco de Asís que viene en el paso 11, en donde precisamente nos hace alusión de que finalmente nuestra liberación espiritual va a venir en dar las cosas más, no en recibirlas. Pero bueno, para llegar a ese grado de espiritualidad es toda una travesía, ¿cierto? Dice por eso el paso 1 que para un alcohólico típico egocéntrico, pues este tipo de cambios son pues extravagancias, son situaciones que pues tal vez se ven muy lejanas o tal vez ni siquiera se tienen en mente. Entonces, claro que la sobriedad nos ayuda a darle a las cosas su justo valor. Eso es primeramente la sobriedad. Y manejar adecuadamente nuestros defectos, nuestros apetitos, nuestros deseos personales, estableciendo en todo momento un límite entre lo razonable y lo inmoderado, ¿vale? Entonces, aunque no podemos culpar del todo a las personas, a la gente, la sobriedad nos ayuda a saber de alguna forma ser moderados en nuestra forma de conducirnos sexual, emocional, material y socialmente. Eso es lo que nos brinda la sobriedad emocional, el conducirnos de una manera moderada, no yéndonos a los extremos, no yéndome arriba, no yéndome abajo, en un punto medio. Ese es el gran reto de este tema de la sobriedad emocional. Suena muy fácil, ¿cierto? Dices, pues bueno, entonces nada más el punto es que tenga en equilibrio mis emociones. Pues nada más, imagínate, nada más. ¿Por qué? Porque el enfermo finalmente es una persona hipersensible, es decir, siente más que los demás. Al enfermo sácale la lengua, se siente. Al enfermo dile que está feo, se siente todo el día feo. Bueno, ese sentimiento le puede durar días, semanas, meses, años o toda una vida. Cuidado, ¿eh? Entonces, imagínate en este sentido darnos cuenta o empezar a darnos cuenta que todo lo que nos ha rodeado, todo lo que hemos hecho finalmente, no lo hemos hecho moderadamente. Siempre nos hemos ido hasta arriba o hasta abajo.
Dice por ahí una de las tradiciones, somos hombres del todo o del nada. ¿Queremos o todo o no queremos nada? Entonces, esa forma tan radical de pensar del enfermo o de la enferma siempre nos ha terminado a llevar pues a tener muchos errores en la vida. Y nos lleva a exigir y nos lleva a depender, por supuesto, claro. Por eso, una persona que tiene sobriedad emocional, por ejemplo, sabe para qué es el dinero, ¿no? No trata de aparentar, pues, algo que no es. Una persona que tiene sobriedad emocional realmente no, no trata, no trata de que sus conductas sean validadas, ya sea por su pareja, por sus padres, porque finalmente él sabe lo que, o ella sabe lo que están haciendo. Entonces, una persona, por el contrario, que no tiene una sobriedad, pues es una persona que finalmente va a despilfarrar. Y lo podemos ver con este ejemplo del dinero que estaba dando. Una persona que, por ejemplo, tiene sobriedad. Imagínate que una persona 1,000 pesos, ¿no? En su bolsa. Y pues esos 1,000 pesos los tiene que distribuir, digamos un ejemplo, en todo el mes, ¿no? Entonces una persona que no tiene sobriedad emocional, pues va a ser de esas personas que sale a la calle con los 1,000 pesos y cuando regresa a casa, regresa con 100 y todavía se cuestiona, pero ¿por qué me gasté 900 o en qué me gasté 900? Es una persona que no tiene sobriedad emocional. Una persona que está equilibrada emocionalmente va a poder realmente dominar esa bestia que lleva por dentro. Entonces, vaya que ahí es en donde comenzamos esta parte de la complejidad que es este tema, porque finalmente la sobriedad emocional es un conjunto de habilidades psicológicas que nos van a ayudar a manejar nuestro estado emocional para una recuperación de nosotros mismos. Entonces, uno de los grandes beneficios o cómo podemos tener esta sobriedad emocional es tener en cuenta y la facilidad en que podemos ser susceptibles ante ciertas circunstancias o hacia ciertas emociones. Recordemos que no todas las personas somos iguales. Hay algunas personas que se resienten más rápido que otras. Hay unas personas que llevan, llevan un sentimiento de culpa muy profundo que no se lo pueden quitar, es decir, son personas culpígenas. O también hay personas que de acuerdo a su temperamento pues se van a manejar, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo un estado emocional de un melancólico a un estado emocional de una persona flemática o colérica en su caso, ¿no? Que es lo contrario, son como los dos polos opuestos. Entonces, debemos conocer realmente quiénes somos y bueno, ya hemos platicado y planteado antes que para saber conocernos o para saber quiénes somos, cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras virtudes, debiésemos echarnos un clavado en nuestra vida pasada, en esta serie de inventarios que el programa nos sugiere para conocernos primeramente y saber, pues desde ahí, ahora sí que de qué pata cojeamos, porque si no, pues no vamos a encontrar jamás esta parte de la sobriedad emocional, ¿no? Entonces, en pocas palabras, la abstinencia o el dejar de beber no es la recuperación. No es, el dejar de beber no quiere decir que tengamos sobriedad emocional. Y esto lo constató Bill W. cuando pues se da cuenta que a través de los años no le dieron nunca pues una sobriedad, ¿verdad? Le dieron de alguna forma tal vez conocimiento, esa fortaleza que a veces necesitamos muchos de nosotros para seguir hacia adelante, aún con las problemáticas o vicisitudes que se van atravesando en nuestra vida, pero que definitivamente la sobriedad emocional no va coludida
directamente con el dejar simplemente de beber. Tenemos que ir más allá de ello. Por eso, este tipo de información sobre la sobriedad emocional nos va a servir a todos nosotros porque, primero y ante todo, para evitar una posible recaída. La sobriedad emocional, recuerden que el paso 4 dice, debiésemos de darnos cuenta que la causa fundamental de beber tan desordenada de nosotros es por el instinto desbocado. Entonces, recordemos que tenemos instintos y uno de los instintos que tenemos muy descoyuntados, son a veces los 4, si no es que los 4, pero uno que nos ha dañado en demasía es ese instinto emocional, ¿no? En donde, pues al tener, pues tal vez unos padres que no nos supieron educar emocionalmente, pues vamos a tener muchas problemáticas seguramente de vida. Entonces, ¿por qué yo necesitaría tener esta sobriedad emocional? Pues precisamente para evitar una posible recaída. Debemos ser capaces de reconocer y colaborar con nuestras emociones como finalmente nuestras maestras de vida y aliados que finalmente van a estar ahí para mi necesidad. Es decir, las emociones no son malas, son parte del ser humano. El problema no es que las tengamos, el problema no es que aparezcan, el problema es cómo nosotros como enfermos las gestionamos. Por ejemplo, yo puedo enojarme, claro que puedo enojarme, claro que me molesto, pero también llega un punto en el que si no trabajo esta parte de la sobriedad emocional, pues ese enojo puede convertirse en un resentimiento. Y ya hablar de un resentimiento, pues ya es hablar de situaciones diferentes. Entonces, no es malo sentir tristeza, no es malo sentir enojo, no es malo de alguna forma a veces frustrarnos, ¿no? Porque la vida está llena de ello, o sea, la vida siempre va a estar llena de pequeñas o grandes dosis de frustración. Recuerden que la frustración son esos deseos no complacidos o no adquiridos que muchas de las veces no tenemos o vemos en las otras personas, ¿cierto? Entonces, aquí lo importante es eso, ¿no? Entender principalmente que yo soy el responsable de mi estado emocional. Entonces, para desarrollar la confianza, la satisfacción y la resistencia que viene a hacer frente a sus emociones directa y eficaz, en lugar de autoengañarnos, en lugar de automedicarnos para evitar el dolor, para llegar a ser la persona que queremos ser. Para eso yo necesito la sobriedad emocional, por lo que mis acciones sean congruentes con mis valores y aspiraciones en la vida. El alcohólico no puede de alguna forma conformarse con tener buenas intenciones en la vida, porque he escuchado a muchas personas, bueno, y no voy a hablar de los demás, voy a hablar de mí. O sea, yo muchas de las veces he tenido la intención de hacer las cosas bien, pero ¿qué crees? La intención no me sirvió de nada si esa intención no iba seguida de una acción. Entonces, debemos tener mucho cuidado ahí para saber realmente dónde y cómo y de qué manera nos estamos metiendo a la enfermedad. Si realmente los cambios que estamos realizando o lo que estamos trabajando el día de hoy es para nuestro beneficio, es para nosotros o realmente lo estamos haciendo para alguien más. Estos cuestionamientos son, fundamentales y básicos porque por eso lo vuelvo a reiterar. Muchas personas que han visto este tema como algo secundario dentro de su vida, que es la sobriedad emocional, pues imagínate cómo va a andar. Sí podrá dejar de beber. Eso tal vez es indiscutible, ¿no? Tal vez ha dejado de beber, tal vez algunas cosas han mejorado poco mucho. Sin embargo, eso no significa que esta persona esté recuperada, ¿vale? Entonces la sobriedad emocional comienza con la comprensión de lo que significa precisamente la recuperación completa. Recuerden que se caracteriza con un bienestar mental,
emparejado con el final de las conductas adictivas. En otras palabras, aprender a aceptar las emociones y reafirmar nuestros pensamientos son de alguna forma cuestiones que nos van a poder llevar a esta sobriedad emocional. Bill W. dentro de este tratado, dentro de este escrito que deja plasmado el cómo también una de las grandes razones por las cuales él no encontró hasta esos momentos finalmente la sobriedad emocional fue precisamente porque era una persona sumamente dependiente, a lo que él le llama las dependencias absolutas. Esas dependencias que, híjole, ya lo tratábamos anteriormente, una persona que es dependiente, pues no va a tener gran avance, porque finalmente una persona dependiente, sea una pareja, sea la familia, sea el trabajo, sea el dinero, a lo que sea, finalmente su sobriedad emocional o sus emociones las está depositando tal vez en una persona, las está depositando tal vez en el dinero, en el poder, en el prestigio, en el reconocimiento, ¿cierto? Entonces es evidente que no vamos a poder nosotros llevar una vida de sobriedad emocional si aún seguimos con esas dependencias, ¿no? Que igual es un tema muy largo, muy extenso de tratar el tema de las dependencias, pero de igual manera muy interesante, en donde precisamente nos van a poder plasmar o nos plasman precisamente que esta sobriedad emocional nos va a ayudar definitivamente a reconstruir nuestras relaciones interpersonales. Claro, uno de los grandes beneficios de tener esta sobriedad emocional es tener el equilibrio suficiente para tolerar a los demás, no juzgarlos, no criticarlos. Tampoco quiero decir con esto que ponernos de tapete para que pasen por nosotros, no, sino simplemente entender el nivel de enfermedad que muchos de nosotros venimos acarreando desde un pasado. Entonces, la sobriedad emocional nos lleva a o me lleva a mí, mejor dicho, me lleva a darme cuenta que si yo estoy en alguno de los extremos, o sea, si estoy deprimido o muy feliz, debo tener cuidado con las dos emociones. Cuidado. Porque muchas de las veces, igual el paso 7 lo reafirma, muchas de las veces, y el paso 10 lo confirma cuando menciona que la persona enferma finalmente no se va a recuperar si no hay una admisión, si no hay una aceptación, si también de alguna forma no tiene la voluntad para llevar a cabo pues un inventario, poner su vida al cuidado y a las manos de Dios. O sea, son temas pues ya más extensos que por uno mismo o por cada uno de los que estoy mencionando, pues podremos hacer un podcast completo, ¿cierto? Pero ahorita en estos momentos me quiero enfocar a esta parte de la sobriedad emocional, en donde vamos a estar equilibrados precisamente emocionalmente para tomar en su momento las riendas de nuestra vida y en su momento también, pues de alguna forma, dar un ejemplo o fe y legalidad de que el programa, claro que funciona. Entonces, es muy importante en este sentido de que las emociones son sumamente importantes dentro del funcionamiento humano y que determinan e influyen grandemente nuestro comportamiento interno, como lo que pensamos, sentimos y decimos, y nuestro comportamiento externo, lo que hacemos y decimos a otras personas, cosas, ideales, entre otras más. Las emociones, como yo te lo mencionaba anteriormente, están presentes con nosotros casi desde nuestro nacimiento. Mucho antes de que habláramos, y tiene un carácter tal vez inclusive adaptativo, nos ayuda a adaptarnos a nuestro medio ambiente,
Y es por eso que es importante entender las deficiencias efectivas de nosotros como personas, porque de otra manera no la vamos a poder librar. Entonces, por eso es que debemos conocer nuestras emociones. Debemos, de alguna forma, estas situaciones, ya sean externas o internas, nos van a llevar finalmente a entender que el por qué debemos de depender de una sola entidad, de un solo Dios, y que, híjole, un ser humano tarde que temprano va a ir, va a huir, va a morir. Todos tenemos, pues, literalmente el tiempo contado dentro de esta vida, en donde solamente el momento y la forma como tal vez no vamos a estar, solamente está en la mente de Dios. Entonces, esa parte es bien importante, bien interesante desglosarla, porque otra gran manera de lograr la sobriedad emocional en nuestra vida es empujarnos a nosotros mismos para crecer de una manera integral. Y una vez que resulta que los beneficios de impulsar este acontecimiento, nuestra vida finalmente son mayores que cualquier caos que podría venir junto a tratar de alcanzar nuestras metas en este sentido, ¿no? Entonces, todo está correlacionado. Finalmente, todos estamos, o bueno, quiero pensar eso, muchos de nosotros estamos en la búsqueda precisamente, estamos en la búsqueda, pues, de encontrar eso, ¿no? Que tanto anhelamos, tanto queremos, que es esa paz, esa tranquilidad, que es solamente un acto a través de la providencia, y esa providencia, pues, va a ser un ser humano, ¿sabes? El cual te va a decir el camino que él recorrió para que tú lo hagas de igual manera. Claro, siempre que tú quieras. Entonces, realmente todas las personas que ya llevan ciertas 24 horas dentro de un programa de recuperación, pues vamos a pasar por ciertos procesos, ciertos lapsos que van a ser necesarios para pulirnos interiormente. Por eso es que la próxima frontera nos habla de los veteranos, de aquellas personas que ya llevan hasta cierto punto algunos 24 horas y todavía siguen sufriendo, dependiendo, siendo exigentes, siendo pueriles, siendo infantiloides, siendo personas que tienen una inmadurez emocional. Y hace referencia a ello, y esto es a muchos alcohólicos que a veces no nos gusta que nos digan, porque dicen, híjole, ¿cómo le vas a decir al padrino que tienes ese tipo de sesgos? ¿No? Sí, ¿cómo le vas a decir al padrino que es infantiloide? No, el padrino es recuperado, pero si vive de arrimado en la casa de su mamá, el padrino... No, entonces, ¿no es una actitud infantiloide? Pues claro, no se ha destetado. Por eso la tradición 7 dice, siempre hemos sido dependientes económicamente de los demás. O más aún, tal vez tengas el dinero, pero ¿cómo dependes de tu pareja? ¿Cómo te trae como trompo chillador esa mujer o ese hombre? ¿No? Dependes de lo de ella. Bueno, ya hasta le tienes miedo. Le tienes que pedir permiso para ir al grupo. Imagínate. No, 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 no. Bueno, es que el alcohólico de años, híjole, es una chulada, es una chulada. Las personas que ya llevamos ciertas 24 horas y seguimos siendo inmaduras, infantiloides, dependientes, que seguimos enfermos emocionales, que no nos responsabilizamos de nuestros actos, que no nos responsabilizamos de nuestro estado emocional, que seguimos culpando a los demás y seguimos creyendo que las circunstancias son las incorrectas para nosotros desarrollarnos. Entonces, claro que no, por eso este tema trata mucho sobre este tipo de personajes que pues ya se llevan ciertas 24 horas, pero siguen igual o peor que como cuando llegaron al grupo, ¿no? Siguen igual o peor. El padrino es vividor, es huevón, es estira la mano, ¿no?
No, no, o bueno, en lo contrario, tal vez no es huevón, es trabajador. Y tan trabajador que, bueno, ya tiene hasta 2 familias, el padrino, ¿no? Entonces, pues claro que no, eso es ponerlo en un pedestal, porque finalmente seguimos siendo borrachos, fracasados en la vida, y no por eso hay que rendirle pleitesía, no hay por eso hay que poner en un pedestal, ¿no? Al alcohólico ávido, ávido de que le reconozcan, ávido de sentirse alguien, ávido de llamar la atención, que le presten la atención para que de esa manera pueda ser tomado en cuenta o pueda sentir que vale algo en la vida, ¿no? Entonces, por eso este tema es tan pesado para muchos de nosotros, porque finalmente la dependencia absoluta que hemos creado nosotros no ha sido, a pesar de los años, ¿eh? A pesar de los años, o sea, a ver, los años no son recuperación. No, claro que no. Es experiencia tal vez. Eso sí es. ¿Los años son experiencia? Claro que sí. Por eso hay un dicho bien dicho, ¿no? Que el diablo, sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, claro que la experiencia es fundamental, eso es irrefutable. Claro que personas veteranas pues tienen experiencia, claro, pero no significa que por tener experiencia tengan recuperación, ¿no? Entonces hay que discernir muy bien esta parte, porque a veces nos vamos como por el canto de las sirenas, ¿no? Como pensar o llegar a creer que una persona que lleva años dentro de una agrupación, que lleva años dentro de AA, pues ya está recuperada. Eso es una falacia. Es una completa falacia. Todos seguimos teniendo problemas de cualquier índole, emocional, espiritual, ¿sí? Sexual, social. Y si tú, padrino, ya te sientes muy perfecto, si tú, padrinito, ya te sientes más que Dios, ¿no? Pues vamos a ver de qué tamaño va a tener que ser el trago, dice el paso 12. La jerga de la vida te va a deparar algo en la cual va a ser muy difícil el trozo que vas a tener que digerir, ¿no? Entonces, no llegamos a ser santos, no llegamos mucho menos a creer que vamos a ser perfectos. Paso 6, no buscamos perfección, sino desarrollo espiritual. Vamos a seguir cometiendo errores. No creamos, no caigamos en esa falsa ideología. El padrino tú a lo mejor lo ves bien perfecto, pero a lo mejor porque no tiene el valor de hablar sus porquerías y las cosas que anda pensando, o más aún, anda haciendo. Lo que hace su mano izquierda no lo sabe la derecha. Porque tal vez le da vergüenza que en el grupo lo juzguen, lo critiquen, lo crucifiquen, porque cómo es que a pesar de sus años sigue de deshonesto, es un miserable emocional, es un parásito emocional. ¿Cómo es posible? El padrino le va a dar vergüenza, ¿no? Le va a dar vergüenza decir que a sus años no tiene la sobriedad emocional, que solamente pone una careta, por eso nada más quiere ir a acomodar a los demás, por eso nada más quiere ir al padrino a arreglarle la vida a los demás. Y aparentemente él no tiene problemas, ¿no? No, yo no tengo problemas, no, ahijado, no. Tú estás mal. Además, si los tuviera, ¿tú quién eres para juzgarme? Oh, padrino, pues no, que esto es de ayuda, ¿no? O sea, es que hay que quitarnos esta falsa ideología, ser ídolos de barro. Todos somos seres humanos y todos vamos a fallar, todos fallamos de algún u otro modo. Claro. Quitémonos ya, dejemos de ponerle aureola a las personas, porque no es así, porque muy pronto se te va a caer tu ídolo de barro, y lo peor no es que caiga tu ídolo de barro, el problema es que te vuelvas a levantar. Esa es la gran problemática, ¿no? Entonces, ¿necesito yo la sobriedad emocional? Claro. Una persona es emocionalmente madura finalmente cuando ha desarrollado en su pensamiento, en su conducta, en sus actitudes,
que le hacen superar ese infantilismo y las aplica tanto a su persona como hacia el medio que lo rodea. Por eso les estaba diciendo que el enfermo o la enferma es un niñote, es una niñota. Sí, porque también tenemos a las bebesaurias, o sea, hablo mucho de los bebesaurios, ¿verdad? Pero también hay bebesaurias, también hay chilindrinotas, berrinchudas, bueno, las neuróticas, ¿cómo son de berrinchudas? Ay, señora doña Berrinches, nada más porque no se cumple tu voluntad, señora neurótica, histérica, frustrada, ansiosa y con un estado emocional y espiritual deplorable, plagado de ansiedad. Por eso las neuróticas toman mucho té. Sí, toman mucho té las neuróticas. Y sí se dan cuenta que las neuróticas y los neuróticos no toman café. Dicen que porque se ponen peor. Ahora imagínate, hasta el café tiene la culpa. ¿No? Ahora resulta que el café los pone neuróticos el café. O sea, no son sus emociones, ¿no? No son sus emociones. No es que no practiquen el programa. El café es como el compañero que le echa la culpa de que no puede dormir, ¿no? No, es que no tomo café porque las noches no puedo dormir, ¿no? O cuando no puede dormir le echa culpa al café. Entonces, son puras justificaciones, ¿no? Entonces, también hay bebesaurias, ¿eh? Que no buscan un hombre, buscan a su papá. Ay, chilindrinita. Mira la chilindrina cómo quiere buscar en un pobre diablo a su papá. Y quieres que te consienta, y quieres que te saque a pasear, y quieres que te diga las cosas que un padre tal vez en su ausencia nunca te dio. Pues ¿quién te dijo, vieja loca? ¿Quién te dijo que un ser humano iba a poder sustituir a otro? Pero en base a tus carencias, en base a tus exigencias, tú pides a un padre y a un hombre. O sea, imagínate, el hombre pide a la mamá mujer y la mujer al hombre padre. O sea, es una deformación emocional que tenemos los enfermos. No. O sea, no, el hombre no tiene la obligación de sanar las heridas que tu padre te dejó. Si tu padre te dejó o te abandonó, no es responsable tu marido. Si tu padre te golpeó, si tu padre te humilló, si tu padre no te daba amor, no te abrazaba, no te cuidaba, eso es una responsabilidad tuya de sanear. No es de un pobre miserable, pues no lo ves como está más desenamorado el otro infeliz. Sí, porque a veces la mujer loca, histérica, chilindrinota, a veces eso quiere que el hombre en turno sane o subsane sus heridas que tuvo de niña. No, esas te corresponden a ti. Y al rato andan responsabilizando al hombre o a la pareja que porque su único error en la vida fue amar demasiado. Imagínate nada más, ¿no? Imagínate, es que mi único error en la vida, padrino, ha sido amar demasiado a mi esposo y a mis hijos. No es cierto. Usted no ama, usted tiene culpa y usted ha querido que siempre ese calor de padre que tal vez no tuvo, o que tal vez si lo tuvo, el día de hoy no lo tiene, quiere que sea cubierto por un pelafustán, por un desamorado, por una persona que es más, no anda sufriendo por ti, anda sufriendo hasta por su amante, ¿no? Y ahí no le gustan a las mujeres neuróticas, no les gusta para nada que les digas estas cosas, no, echan chispas y bajan, suben, y ahorita a lo mejor si mujeres neuróticas me están escuchando, hasta andan tallándole más duro a los trastes y al y al piso, ¿no? Pero pues es que es la realidad, tanto hombres como mujeres, mismos escenarios, diferente obra solamente. Pero finalmente nos damos cuenta que esta sobriedad emocional, pues claro que es indispensable en mi vida,
por todo lo que hemos mencionado anteriormente. Por eso las características de una persona que ha alcanzado una verdadera madurez son diversas, ¿cierto? Una persona que ha alcanzado la sobriedad emocional acepta con gratitud que se le critique y aprovecha las críticas para superarse. No se emberrincha como tú, Chabelote, Chilindrinota, bebé Hugh, bebesaurio, bebesauria. O sea, no se resiente. Ya ves que a ti nada más te critican y te truenas. Ay, no, ya tiró mi Barbie mis canicas. Ya no quiero servir. Bueno, una persona que tiene realmente esta sobriedad emocional, pues no, esa crítica va a decir, órale, va, chido, gracias por la sugerencia, ya yo voy a discernir si lo que tú me estás diciendo es una verdad, media verdad o una mentira, pero eso no va a depender de ti, va a depender de mí, ¿no? Claro que sí, una persona que tiene sobriedad emocional no se entrega a la autocompasión, no es conmiserada, es decir, finalmente la conmiseración es el orgullo, al revés. Y claro que una persona que tiene sobriedad emocional va a tener esta virtud tan maravillosa que es la humildad, que dice la definición de la humildad en el paso 5, reconocimiento de qué y quiénes somos, seguidos de un esfuerzo por llegar a ser mejores. Ahí está la definición de la humildad en el paso 5, en donde, pues, una persona que tiene esta sobriedad emocional va a tener la humildad, va a tener el reconocimiento de saber qué y quiénes somos en realidad, ¿no? No va a depender de la gente esta parte. También una persona que tiene esta sobriedad emocional nunca va a esperar ser tratado con especial consideración por otras personas. O sea, no vamos a buscar la lástima o la conmiseración de los demás, porque somos seres humanos ordinarios. No tenemos, o sea, a veces el alcohólico o el enfermo piensa que debe de ser tratado de una manera diferente a los demás, ¿sabes? Porque se siente especial, ya sea que se sienta más que los demás o menos que los demás. ¿Sí me explico? Entonces, es muy importante entender que el día de hoy, cada uno de nosotros va a tener que jugar un papel y un rol muy importante dentro de la sociedad donde nos desenvolvemos, y que si no tenemos estas características, por eso es que nos va tan mal en la vida hablando en una situación emocional. Porque una persona que tiene esta sobriedad emocional va a saber controlar estos arranques de mal genio o de enojo. Es decir, no quiere decir que no te vas a enojar, porque digo, ¿qué ser humano no se enoja? Todos somos seres humanos y nos vamos a enojar. El problema no es ello, sino saber controlar estos arranques. O por ejemplo, una persona con sobriedad emocional se enfrenta a las emergencias con serenidad, no con impaciencia, no con ser alebrestado, no con ser impulsivo, sino sereno, calmado, para saber de alguna forma cómo va a actuar la persona, ¿sabes? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Una persona que de alguna forma también tiene este tipo de características, acepta la responsabilidad de sus actos. Es decir, una persona con sobriedad emocional no está aventándole la culpa a los demás. Se hace responsable de los actos que él ha cometido, claro. Claro que sí. Una persona con sobriedad emocional no se impacienta ante retrasos razonables, es decir, vas no sé, al trabajo y finalmente hay una manifestación, híjole, con toda la pena del mundo, ¿qué puedes hacer? Nada. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Entonces, aquí es algo muy importante de entender cada uno de nosotros, que parece una tarea bien difícil, ¿cierto? O bueno, yo cuando lo estaba así como meditando y analizando, dije, no manches, está difícil. Sin embargo, yo creo que de alguna forma, muchos que estamos en el camino precisamente de, pues, la práctica del programa de vivir de una manera mejor, se nos va dificultando
a veces el entendimiento de las cosas y más aún la praxis del mismo. Híjole, una persona que tiene esta sobriedad emocional, fíjense que no es dado a jactarse ni a exhibirse en acciones socialmente inaceptables. Una persona con sobriedad emocional no se preocupa indebidamente por las cosas que no puede remediar. ¿Se dan cuenta que todas estas cosas finalmente recaen y el antídoto de ellas es esta oración a la serenidad? Por eso no es raro que esta sugerencia de la oración a la serenidad esté plasmada en el paso 3 y finalmente en el paso 12. De hecho, es el último párrafo de los pasos, la oración a la serenidad, porque finalmente es el remedio y el antídoto de una persona tan infantiloide y tan inmadura como el enfermo, como yo, ¿no? Entonces, por eso es una persona que tiene sobriedad emocional, tiene amplitud, tiene gran amplitud mental para escuchar reflexivamente la opinión de otros, no busca continuamente defectos en las otras personas y finalmente una persona con sobriedad emocional planea con anticipación en vez de confiarse de la inspiración del último momento, ¿sabes? Entonces, esto es algo muy importante que pues yo creo que muchos de nosotros tendríamos que meditar. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que no tenemos? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Qué es lo que debemos seguir trabajando? ¿Qué es lo que hasta el día de hoy, pues tal vez digo como todos, ¿no? O sea, yo la verdad es que yo desde que he llegado a una agrupación, pues no he terminado y no creo terminar jamás de trabajar con algo de mi persona, ¿sabes? O sea, siempre hay cosas o tareas pendientes en mi persona. Claro que algunas tal vez ya estén resueltas y aunque estén resueltas debo de darle cierto mantenimiento constantemente y eso no significa que no tenga problemas. Claro que tengo problemas, claro que tengo más tareas pendientes que resolver en mí mismo. Tengo que seguir conociéndome, tengo que seguir saber qué es lo que me está conflictuando, atosigando, pasando dentro de mi mente, dentro de mi vida sexual, emocional, social, espiritual, etcétera. Y claro, ¿no? Claro, yo no jamás me daría un baño de pureza diciendo que de alguna manera yo pues ya estoy recuperado o que ya de alguna forma tengo esta sobriedad emocional y que he cruzado esta frontera. No, claro que no. Yo creo que finalmente hay cosas que pues definitivamente hay que seguir trabajando en uno mismo y que no vamos a poder de ninguna manera pues hacer como a un lado esta parte de darnos cuenta finalmente que lo que necesitamos es la práctica del programa, trabajar las dependencias, trabajar las exigencias, trabajar la situación infantil, trabajar el ser pueriles, el ser personas inmaduras, el ser personas que no viven acorde a las circunstancias, a la edad, etcétera. Entonces, es una situación que tal vez para muchas personas suene fácil o les sea fácil o crean que sea fácil de dominar. Sin embargo, ya en el momento en el ejercicio de la práctica, pues todo se va, vaya, se va acomplejando un poco más todo esto porque intervienen muchas cosas, ¿no? Interviene primeramente tener el conocimiento de las cosas, tener un buen guía, tener la disposición uno mismo, tener el reconocimiento, tener pues ese ímpetu, ¿no? De alguna forma querer cambiar. Hay momentos en la vida en donde de alguna manera hay lapsos en donde uno quiere tirar la toalla, ¿sabes? En donde uno dice, no, ya no quiero saber de nada, no quiero hacer nada y bueno, tal vez no se haga nada por ese día, pero seguramente llega una palabra clave dentro de nuestra vida, dentro de una reunión, dentro de un compañero, yo qué sé, y como que te reaviva esa chispa para decir, hey, levántate, sigue hacia adelante, tal vez el día de hoy caíste, tal vez el día de hoy cometiste un error, tal vez el día de hoy estás pasando cuestiones pues fuertes dentro de tu vida emocional, dentro de tu vida sexual, material, social, yo no sé qué estés pasando, sin embargo, que esto no nos sirva
a muchos de nosotros como para tirar la toalla, como para decir, pues es que es imposible, para no intentarlo, para no seguir practicando finalmente este bendito programa que la final de él es pues llevarnos precisamente a la sobriedad emocional, a dejar finalmente de depender pues del ser humano y depender meramente de Dios y de un programa de recuperación. A quitarnos estas exigencias irracionales que tenemos en la vida, porque si hay algo por lo cual el enfermo ha sufrido, dice el paso 7, ha sido precisamente por esas exigencias irracionales. Entonces, ese es un punto también que bueno, yo debo trabajar en demasiado porque pues es algo que no me va a llevar a nada. La exigencia irracional no me va a llevar a nada. Me va a llevar a dañarme, a exigirme cosas que pues tal vez ni siquiera puedo dar, porque también soy una persona que está limitada en todos sus instintos, sexual, emocional, material, socialmente, y pues trabajar esa parte en donde pues ya el día de hoy ya no soy tal vez el joven o el adolescente de 15, 16 años, pero que sin embargo pues tenemos mucho camino que recorrer y principalmente el conocernos continuamente. Pues bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya servido, te haya sido de mucha ilustración para que de alguna manera pues lleguemos a esta próxima frontera que dice Bill W., la sobriedad emocional. Dios te bendiga, espero que te haya gustado. Te mando un fuertísimo abrazo. Le mando un saludo a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Chao.